Muy buenos días, hermanas y hermanos. Gracias al Señor por estar una vez más en su presencia y también frente a esta cámara de celular. Estoy desde mi hogar. Creo que hoy es 31 de enero del 2025, día viernes. Gracias al Señor, anuncian una temperatura bastante alta. Creo que 34 grados para nosotros mucho. Y bueno, hay que soportar, nada más. Gracias le doy al Señor por ser su Hijo, por su Hijo Jesucristo, quien se dio a sí mismo por mis pecados. Gracias porque Él ocupó mi lugar en recibir el castigo que yo merecía y que descendió al infierno y a las profundidades por mí. Y le doy gracias al Señor por eso. Gracias le doy al Señor por su Espíritu Santo, por el nuevo nacimiento, porque mi nombre está escrito en el libro de los vivientes. Agradecido al Señor también por eso. Saludo a todos los hermanos, especialmente a los hermanos de la congregación. Que el Señor le bendiga a cada uno de ellos, a cada uno, hermano, sin excepción. El Señor bendiga también a todos los hermanos que nos conocen y a aquellos que no nos conocen también. Les saludamos en Cristo Jesús. Y también quiero anunciar a los pastores que hoy la reunión es a las 10 de la noche y lo estamos esperando, hermano. Bueno, gracias al Señor, hermanos amados. Un fuerte, fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar con la prédica de esta palabra. Señor, te doy gracias por permitirme estar presente frente a esta cámara del celu para poder predicar tu palabra. Señor, abre los ojos del entendimiento y los oídos, Señor, de aquellos que desean y que anhelan conocerte cada día más. Padre, bendíceme, úsame conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y bueno, como veníamos hablando, estamos mirando el libro de Gálatas, ¿no? Que este libro nosotros, o mejor dicho, el hermano lo llama la libertad de los hijos de Dios, ¿no? La libertad de los hijos de Dios. Y bueno, sabemos que los hijos de Dios muchas veces están en cautiverio, ¿no? Si bien la cruz nos hizo libre, ¿no? Libre del pecado, libre del mundo, libre de la carne, libre del poder del pecado, libre de las concupiscencias, nos hace libre la redención. Pero puede llegar el caso que muchos hijos de Dios están sin poder gozar la libertad que Cristo le dio porque están bajo un yugo de esclavitud, como dice la palabra de Dios, y no gozando la libertad gloriosa que el Señor les ha dado. Bueno, sabemos que el yugo de esclavitud es la ley de los mandamientos, la ley de Moisés, que muchos hermanos introducen en las congregaciones como regla de vida, ¿no? Ellos nos dicen o nos decían a nosotros que nosotros teníamos que cumplir los mandamientos de Dios y ser fiel hasta el fin, porque si no, no podíamos llegar a ser salvos nunca. Y bueno, y lógicamente que tratamos nosotros de cumplir los mandamientos de Dios, pero era imposible para nosotros cumplirlos. El único que pudo cumplir los mandamientos de Dios fue nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces hoy los mandamientos de Dios no se cumplen, hoy se manifiestan en nosotros. Eso ya lo vimos en el libro de Romanos. Entonces, la libertad de los hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y es triste que hay hijos de Dios que están impedidos de la libertad con que Cristo los hizo libres. Hay muchos hijos de Dios que por desconocimiento de la Escritura, de la palabra, y otros hijos de Dios por someterse a un sistema religioso humano, ¿no? También no pueden gozar la libertad con que Cristo los hizo libres. Pero vamos a ir más por la palabra del Señor. Para eso estamos trazando el libro de Gálatas.
en el capítulo 1 del libro de Gálatas. Estábamos creo que en el versículo 4 y 5, el cual se dio a sí mismo, dice la palabra del Señor, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea el Señor. Y bueno, nosotros hablábamos que este presente siglo malo, esto abarca mucho, no es solamente el mundo malo, el mundo de pecado que nos liberó el Señor, sino hay un mundo malo que está dentro de las denominaciones o religiones de muchos cultos. Muchos cultos llamados cristianos tienen una religión trazada por los hombres, ¿no? Los hombres han implantado religiones con preceptos y mandamientos que ellos mismos establecieron, que según ellos los recibieron de Dios, ¿no? Porque muchos dicen haber recibido de parte de Dios doctrinas, mandamientos, ordenanzas, costumbres, ¿no? Y nada que ver, porque la palabra de Dios lo dice bien claro en Apocalipsis, en Apocalipsis 22, porque toda la palabra de Dios está en la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Y en la Biblia dice, si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, ¿no? Si alguno quitare de las palabras, o añadiere, dice en alguna versión. Vamos a leer la Thompson. Vamos a leer la Thompson, que tengo esa versión también. El libro de Apocalipsis. El capítulo 22. Y dice la palabra del Señor. En el 18, versículo 10, yo testifico a todo aquel que oyere las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, alguno añadiere otra cosa que no está escrita en este libro, si alguno añadiere las cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces no es cuestión de agregar ni de quitar, sino es cuestión de aceptar lo que está escrito. No, lo que está escrito, listo, ya está. Esa es la regla que todos tenemos que seguir. Bueno, entonces veíamos que el diablo tiene una religión donde trata que los hijos de Dios se introduzcan ahí. ¿Vio? Y una vez que se introducen adentro de la religión del diablo, el diablo los tiene esclavizados ahí. Es decir, impedidos de poder manifestar su verdadera identidad. Porque el diablo le sigue diciendo a esos hijos de Dios que ellos son pecadores, ¿no? Y ese no es el mensaje del Evangelio. El Evangelio dice que éramos pecadores, pero que ahora somos santos, somos hijos de Dios. Pero el diablo, a través de las religiones, de las denominaciones, especialmente de las denominaciones legalistas, le hacen creer a los hijos de Dios que ellos son pecadores y que tienen que ganar su salvación. Y la gracia, el Evangelio de la gracia dice que la salvación no se gana, sino que es un regalo de Dios, que uno lo obtiene por creer nada más. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Bueno, y hablábamos nosotros, el otro día hablábamos como el diablo ciega el entendimiento de los hijos de Dios, ¿no? Y les pone como un vendaje en los ojos. La gracia se los quita y el diablo le pone de nuevo el vendaje, ¿no?
cuando el diablo le pone el vendaje a los hijos de Dios no pueden ver lo espiritual. Es increíble. Entonces, Satanás aún mantiene ciego a los santos, ¿no?, hacia la verdadera esencia del Evangelio que nuestro amado apóstol Pablo escribió. Por eso los hijos de Dios, necesitamos una revelación. Revelaciones significa quitar el velo. Necesitamos una revelación para entender que Dios no solo salva al malvado, sino que ayuda al impotente. ¿Vio? Eso estábamos hablando el otro día. Entonces, la libertad de los hijos de Dios. ¿Libertad de qué? De la falsa religión. Libertad de la falsa fe, ¿no?, de la falsa vida cristiana. Porque nos llevan a vivir una vida que no es cristiana. Porque la vida cristiana es una vida de fe, no de obras. No de obras que nosotros podríamos hacer para alcanzar algún favor de Dios. Esta es una vida de fe. Porque dice que el justo, el Hijo de Dios, vivirá por fe, ¿no? Y no por obras para alcanzar la salvación, la vida eterna o el favor de Dios. Porque Dios nos bendice aunque nosotros no lo merezcamos. Dios nos bendice. Aunque nosotros seamos infieles, Dios nos bendice igual, porque Él nos ama y Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos, ¿vio? Entonces, fíjese lo que hizo Satanás, ¿no? Hizo una religión para que los hijos de Dios se introduzcan en esa religión. Esa religión falsa tiene doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que es por obra, no por fe. ¿Vio? Es por obra, dice. Esa es la doctrina del diablo. Él creó esa doctrina. Inventó esa doctrina, ¿vio? Porque el diablo no puede crear. Entonces, fíjese, hermano amado, lo primero que nosotros necesitamos aprender es que venimos de la caída, ¿no? Venimos del pecado de Adán, somos hijos de Adán al principio, ¿no? Y ahora, estos creyentes de Gálatas habían aceptado el veredicto de Dios en cuanto a su necesidad. Ellos recibieron el Evangelio de Pablo al principio. Ellos fueron salvos como Pablo les enseñó por medio de la fe. Pero algunos legalistas le visitaron más tarde, después de que Pablo se fue. Le visitaron, porque Pablo continuó con su viaje misionero, no se quedó ahí en Galacia. Y él estaba yendo y plantando iglesias, ¿no?, donde Cristo no era conocido. Cristo no era conocido. Y entonces los apartaron de la enseñanza que Pablo le había dado. Eso le pasó a los apóstoles del reino también. Porque los apóstoles del reino, nosotros vemos que ellos hacían las reuniones en el templo de Jerusalén. Y ahí estaba lleno de legalistas, personas que querían mantener la ley de Moisés. Y bueno, y estuvieron como 7 años predicándoles a los judíos que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador. Y ellos los legalistas no aceptaron eso. Pero ellos seguían siendo ocultos ahí. Y seguían enseñando. Pero eran tantos los legalistas que habían ahí, que ellos humanamente se debilitaron, los apóstoles, y bueno, y aceptaron la doctrina de los legalistas. Es como que usted, conociendo la gracia, usted va a vivir con los legalistas, ¿no? Usted va a flaquear, ¿no? Usted va a terminar dándole la razón a ellos. Sí, la verdad que se necesita la obra, va a decir. La verdad que algo de obra tenemos que tener. Y así Pablo, los 12 apóstoles menguaron en los requisitos del reino. ¿Vio? Ellos
consideraron que así como ellos eran hijos de Dios, los legalistas también eran hijos de Dios. Y entonces empezaron a inclinar el oído para lo que ellos tenían que decir. Salvo en el tiempo de Esteban, el único fiel fue Esteban y Felipe. Y también después cuando terminó Esteban fue Pablo el único fiel y sus discípulos. Por eso dice que los legalistas apartaron de la enseñanza que Pablo le había dado a los Gálatas, los apartaron y los llevaron a la enseñanza de ellos, ¿no? Fíjese qué terrible. Y esta es la razón de que se escribiera esta carta. Por eso Pablo escribió la carta a la iglesia de los Gálatas, para hacerle regresar al camino de la salvación de gracia. ¿Vio? Pablo le quería hacer volver a ellos de ahí, del error que habían cometido, inducidos. Así hay muchos que nos quieren inducir a nosotros, nos quieren llevar a nosotros, ¿no?, a las obras, o que nos quieren llevar a nosotros hoy día a la iglesia mundana. Entonces fíjese qué enseñanza, que Dios mismo salva a los hombres y los salva para siempre, decía Pablo. Ustedes son salvos por medio de la fe en Jesucristo. Dios te salva y te salva para siempre. No es que hoy sos salvo y mañana ya no sos salvo. Usted, una vez que fue salvado, usted es salvo para siempre, tiene la salvación eterna y la vida eterna, ¿no? Como dice ahí en Primera de Juan, vamos a leerlo a eso. Primera de Juan, en el capítulo 5, dice, en el versículo 12, dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Vio? Que creéis, lo que creemos tenemos la vida eterna. Si es eterna no se puede perder, porque es eterna la vida que nosotros tenemos, ¿no? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si demandáramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que nosotros le pidiéramos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, Dios en el 11 dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna, ¿no? Y entonces la vida eterna es algo que nosotros recibimos o la salvación eterna es algo que nosotros recibimos cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. No es cierto que nosotros recibimos la vida eterna si permanecemos fieles hasta el fin. Eso no dice la palabra de Dios en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, desde la cruz para este lado. Porque la palabra permanecer hasta el fin, no, para ser salvo, eso se encuentra en Mateo capítulo 24, capítulo 23. Y aquel que permaneciese fiel hasta el fin, ese será salvo. Pero eso no fue escrito para la iglesia gentil. Eso fue escrito para los judíos, para el pueblo de Israel. ¿Vio? Bueno, entonces fíjese, hermano. Dice así: el camino de la salvación por gracia. Desde el momento en que un pecador se vuelve a Dios, aceptando su misericordia en el don de Cristo como Salvador, es hijo de Dios y su Padre está cuidando de él. Ahora este pecador salvado o salvo está tan seguro del cielo como si yo estuviera allí, como si ya estuviera allí. Nosotros vamos a ir al cielo, sí o sí. Todos los que creyeron en Jesucristo van a ir al cielo, lo van a ver al Señor. Ahora, no es contado como estando en Adán, sino en Cristo. Nosotros ya no somos como vistos como hijos de Adán, sino que ahora somos hijos de Dios.
¿no? A pesar de las fallas y de pecados, aquel que está confiando en la misericordia de Dios, no en sus propias obras, ¿no? Entonces estamos seguros de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Dios nunca abandona a un pecador que viene a Él. Eso es impensable. Dios nunca abandona a un pecador que viene a Él por auxilio. Si esa persona, ese pecador, sea lo que sea, viene a Dios y le pide ayuda, Dios le va a presentar a ese pecador el Evangelio. La ayuda está en Cristo. Recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y yo te aseguro que la ayuda va a venir para vos. Entonces, si hiciera así, estaría reconociendo que fue débil y un fracaso, que no fue capaz de salvar, ¿no? El pecador, que no puede salvarse a sí mismo, que necesita a Dios para salvarse. Gloria al nombre del Señor. Entonces, volviendo nosotros al libro de Gálatas, al capítulo 1, lo vamos a leer, del versículo 5, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo para a otro evangelio. ¿Vio? Se pasaron a otro evangelio. Lo que fueron salvados por medio de la predicación de la gracia se pasaron a otro evangelio. ¿A qué evangelio se pasaron? Al evangelio de los legalistas, ¿no? Los evangelios de la legalista le dijeron que no era así como les había enseñado Pablo a ellos. No es que hay otro, dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os inquietan, ¿vio? En vez de dejar a los hermanos tranquilos, dice, hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? El evangelio de Cristo dice que el hombre es salvo por la fe y no por las obras. Bueno, entonces Pablo le decía a ellos, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuál evangelio le anunció el apóstol Pablo? El evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él no predicó para salvación el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino, ellos ya eran hijos de Dios. Eran hijos de Dios. Lo que ellos tenían que aceptar era a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, los judíos. Entonces se predicó para que los judíos recibieran a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los judíos lo rechazaron. Entonces la salvación vino a nosotros. Pero a nosotros se nos da la salvación de diferente forma. Nosotros para ser salvos no tenemos que aceptar solamente, ¿no? Nosotros tenemos que aceptar que Jesucristo es el Salvador y que es el enviado de Dios para redimirnos, perdonarnos de todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. ¿Vio? Ese es por eso nosotros estamos fundamentados en las enseñanzas de los apóstoles, porque tanto los apóstoles del reino como los apóstoles de la gracia, ellos predicaron a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, ¿no? Pero el judío tenía que arrepentirse de haberlo crucificado al Señor, de haberlo entregado en las manos de los inicuos, ¿no? Y tenían que recibirlo, arrepentirse, tenían que recibirlo como el Mesías a Jesucristo, y eso nunca lo hicieron. Hasta hoy no lo recibieron. Entonces, la predicación de los apóstoles del reino era que el pueblo de Israel recibía a Jesucristo como el Mesías, para que Cristo volviera, para que el Señor Jesucristo volviera. Hubiera vuelto en ese tiempo si ellos lo hubieran recibido.
pero no lo recibieron porque ellos demostraron su rechazo matando a Esteban. Al diácono Esteban lo mataron, y entonces ahí era la última oportunidad que Dios les había dado a ellos para que Cristo volviera para establecer su reino. Porque dice que Esteban vio al Señor de pie en los cielos. ¿Por qué estaba de pie? Porque estaba dispuesto a volver, ¿no? Para establecer su reino. Pero lo rechazaron. Y ahora, entonces nosotros somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la predicación de los apóstoles. ¿Cuál era la predicación de los apóstoles? Que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador. Eso lo predicó tanto los apóstoles del reino como los apóstoles de la gracia. Pero el apóstol Pablo recibió un evangelio, un evangelio para nosotros, que es para nosotros, para los gentiles. Y ese evangelio decía que nosotros tendríamos que recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, y no como Rey de Reyes y Señor de Señores. No dice que teníamos que recibir a Jesucristo como como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice como Salvador. Si creyeres con tu corazón que Jesucristo es el Señor y confesares con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa era nuestra fe. Pero Israel lo tenía que recibir como Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer el reino. Pero nosotros no, porque el reino no fue para nosotros, el reino era para los judíos. Entonces ahora nosotros, a diferencia de Israel, nosotros recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Bueno, una vez que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces alcanzamos la salvación y la vida eterna. Entonces dice Pablo, y si alguien más, si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Mas antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciase otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque persuado yo ahora a los hombres o a Dios, busco agradar a los hombres, cierto que si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Vio? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Jesucristo me lo reveló, me lo mostró. La luz de Cristo me hizo ver el evangelio, me hizo entender el evangelio que yo predico. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaban el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador de todos de la tradición de mis padres. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre, la madre era Israel, y me llamó por su gracia, y me reveló a su Hijo en mí, para que lo predicase entre los gentiles. Y luego no conferí con carne ni sangre, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y pasados 3 años fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él unos 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y esto que os escribo he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente habían oído decir a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que es en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Ahí termina el capítulo 1. Entonces nosotros vemos en el capítulo 1, ¿no?, muchas cosas. Que Pablo comenzó con los Gálatas, vio la necesidad de escribirle a los Gálatas porque él se había enterado de que ellos habían abandonado la fe que él les predicó. Lo abandonaron porque los legalistas le predicaron a ellos otro evangelio diferente.
el evangelio de las obras, el evangelio de ser merecedor de la salvación. Bueno, entonces Pablo le escribió. Y bueno, y ahí ustedes han escuchado la lectura. Entonces vemos nosotros que el evangelio de la gracia tiene un oponente. Y ese oponente es el evangelio de las obras, o el evangelio legalista, porque el legalista demanda obras. Bueno, y nosotros vemos que en este primer capítulo Pablo le reprende a ellos, ¿no? De que habiendo comenzado por el Espíritu iban a terminar por la carne. Eso más adelante. Pero acá les hace ver a ellos que el evangelio predicado por él no lo aprendió de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. Fíjese, alabado sea el Señor. Entonces, hermano, dice la palabra, dos cosas hay que son inmutables, por los cuales podemos tener una fuerte consolación, quienes hemos huido del refugio, ¿no? Hebreos 16, 18. Él es el Salvador y es capaz de salvar hasta lo último a los que vienen a Dios por Él, según Hebreos 7, 25. Entonces, ese fue el problema de Gálatas. El problema de Gálatas es que ellos abandonaron, los hermanos inducidos, llevados por los legalistas, abandonaron la fe. A nosotros cuando se nos invita a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador para ser salvo, se nos dice, vos tenés que creer en Jesucristo y vos vas a ser salvo. No sos salvo cuando lo recibís, según ellos. No, vos vas a ser salvo si vos recibís a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso es así, como ellos lo predican, ¿no? Y Pablo lo habla ahí en Romanos capítulo 10, en el versículo 8 en adelante. Los legalistas le dicen a las personas que ellos tienen que creer en el Señor Jesucristo, recibirle como Señor y Salvador y será salvo. No le dice que es salvo, sino que será salvo. Entonces Pablo le aclara. ¿Más qué dice? Cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos. Nosotros predicamos la palabra de fe. Los legalistas también empezaron así. Le predican que tienen que recibir a Jesucristo por la fe. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, veo confesar con la boca, decir Señor Jesús, tú eres mi Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, Señor, tú eres mi Señor. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón, veo que usted cree que ese Señor Jesucristo, ¿no? Que a quien Dios le levantó de los muertos, ¿no? Que murió en la cruz, que llevó nuestros pecados. Si usted cree en ese Jesucristo que fue crucificado, muerto y sepultado y resucitado, si usted cree en eso, dice, será salvo. Entonces, ¿cuándo uno es salvo? ¿No? Uno es salvo cuando, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Usted confesó eso? Bueno, ya tiene la primera parte cumplida. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Usted confesó que Jesús es el Señor? Amén, pastor. Y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿usted cree que Dios le levantó de los muertos a Jesús? De todo corazón. Amén, pastor. Entonces ya es salvo. Porque dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo será salvo usted? Cuando confesara con su boca que Jesús es el Señor y cuando usted cree con su corazón que Dios le levantó de los muertos. Dice, será salvo. Así dice la palabra. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, mas con la boca se confiesa para salvación. Entonces, los legalistas, cuando le invitan a las personas a la iglesia, predican la palabra para ganar almas para Cristo,
ellos le dicen, usted tiene que creer en Jesucristo y usted será salvo. Pero ellos, los legalistas, no entienden que uno es salvo cuando uno declara con su boca y cree con su corazón. Esa persona es salva. Por eso los legalistas le toman la confesión de fe, por así decirlo. Repita conmigo. Y entonces ellos usan la palabra de Romanos 10. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya confesó y ya creyó, entonces ya es salvo. No es por obra, es por fe. Sabemos que la salvación inicial es en nuestro espíritu es salvo, porque nuestro espíritu estuvo muerto, pero ahora está vivificado, es decir, recibió la vida resucitada de Cristo, la vida resucitada de Dios. ¿Vio? Entonces nuestro espíritu ha sido salvado y ahora está siendo salvada nuestra alma por medio de la santificación de que viene por la palabra y por el Espíritu Santo. Ahora, ¿entiende? Va siendo santificada nuestra alma. Y por último va a ser salvado nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo de humillación va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Entonces nuestro cuerpo va a ser salvado de la muerte y de la ruina. Vamos a tener un cuerpo incorruptible de gloria. Todo eso enseña el Evangelio de Pablo y lo legalista dice que todo eso hay que ganárselo. Por eso lo meten a los hermanos, a los creyentes, lo meten dentro de unas normas, dentro de una enseñanza, de doctrina que no son de Dios. Que no son de Dios esa doctrina. Esas doctrinas son del diablo. Perdóneme que sea tan directo, hermano, pero son del diablo. Llevarlo a los hermanos que sean salvos por medio de las obras, eso es del diablo. Esa es la religión que Satanás inventó. Y sabes, con esas evangelios que Satanás inventó, la gente no puede ser transformada por el Espíritu, porque el Espíritu no los acompaña, no los transforma el Espíritu, la palabra. Porque ellos no son guiados por la palabra, sino que son guiados por la enseñanza de los hombres. Fíjese acá, Pablo lo dice perfectamente. Acá en el libro de Colosenses, en el capítulo 2. Pablo dice en el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, ni vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto por las ligaduras y coyunturas crece en el aumento de Dios. Pues si sois muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, en cuanto a la forma del mundo, estamos muertos a toda esa enseñanza, doctrina del mundo, porque como si vivierais en el mundo os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Los hombres en las denominaciones crean su propia doctrina, su propia enseñanza, pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios específicamente está dirigida hacia nosotros, hacia la iglesia, a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Si bien toda la Biblia es para enseñanza para nosotros, pero lo que está dirigido a nosotros son las 14 epístolas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue puesto por Dios, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Dios lo puso para nosotros y Él nos enseña, y ahora Él está enseñando a través del libro de Gálatas, le está enseñando a los Gálatas, ¿no? El evangelio que Jesucristo le había revelado a él. Vamos a leer un poco ahí desde el versículo 6 hasta el versículo 9. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a hacerlo.
Ahora, fíjese que dice acá, 6 al 9. Más la justicia, no, perdón. Estoy leyendo Romano, Gálatas, 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más aún, si nosotros o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciase otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bueno, hasta ahí nomás, hasta el 9. Entonces Pablo permite, ¿no?, competidor o religión rival en plataforma de esta edad. Pablo él no permite un competidor, no acepta un competidor, otro que tenga un mensaje, otro evangelio que no sea su evangelio. No acepta el apóstol Pablo eso. No, porque él no lo recibió de hombre ni por hombre, sino por medio de Jesucristo. Entonces, fíjese, Pablo es el mayordomo de la iglesia. Es el principal, el único mayordomo de la iglesia, de los misterios de Dios. Él es el único mayordomo de los misterios de Dios, de los misterios de Dios para la iglesia gentil. Y él se niega, el apóstol Pablo, él niega cualquier mezcla, ¿no?, cualquier condiciones de la ley. En cualquier forma que la ley quiera introducirse, él no acepta. No acepta que la ley se mezcle con la gracia. Aún lo más sutil, lo más pequeño, como en lo que pasó ahí en Pedro, en capítulo 2, versículo 11 al 14, que después lo vamos a leer. No acepta que la ley y la gracia convivan. No pueden convivir, como después va a hablar sobre eso también en el último capítulo del libro de Gálatas. No, un punto de la ley, mire lo que le hablo, no una palabra, no una letra, un punto de la ley destruye el carácter de la gracia. Destruye el carácter. Porque están opuestas o la una a la otra. Es como, por ejemplo, usted tiene un carácter, ¿vio? Y resulta que viene una persona, ¿no? Una persona y la forma de ser de esa persona hace que su carácter no se pueda ver, sino que se pueda ver algo completamente diferente. Y usted dice, pero yo no soy así. ¿Qué pasó? Que esta persona la sacó de su lugar. Esa persona hizo que usted manifestara otra cosa. ¿Vio? Porque la provocó a ira, la provocó a enojo, la provocó a amargura. Entonces, pero eso no, lo que se manifestó no es usted, sino lo que se manifestó es lo que esa persona provocó. Así la gracia no acepta a otra persona, no acepta otra enseñanza, no acepta ayuda, ¿no? Porque la gracia es toda suficiente para poder criar a sus hijos, para poder darle la identidad a sus hijos. Entonces Pablo de ninguna manera no estaba dispuesto a permitir, ¿no?, que otra enseñanza, otra doctrina, ¿no?, se introdujera aparte de la doctrina que le había predicado a los Gálatas. Los Gálatas eran creyentes. Pablo los designa sus hijitos. Ahí en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 19. Pablo le dice, mis hijitos, dice, hijitos míos. ¿Veo? Bebés. Algunas personas piensan que el Evangelio no es para los santos, que el Evangelio es para los pecadores, ¿no? Pero están equivocadas esas personas.
Estas son buenas nuevas para los hombres, para los que son salvos y para los que no son salvos. Y Pablo se asombró con los Gálatas, con los hermanos de Galacia, porque él era el padre espiritual de ellos. Él les había predicado el Evangelio, que el Evangelio que está mencionado ahí en 1 de Corintios 15, vamos a leerlo, 1 de Corintios 15, versículo 3 al 8. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a todos los 12. Quiero saber si dice los 12. Perdón, Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, y después a todos los apóstoles. Y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Eso decía Pablo. Entonces, acá vemos que tiene 4 tablas, por así decirlo, o hechos básicos. 1, Cristo murió por nuestros pecados. 2, fue enterrado. 3, Él se levantó nuevamente al tercer día. 4, Él fue visto en 6 ocasiones definidas. Primero Cefas, luego los 12. Después de eso fue visto por más de 500 hermanos a la vez. Y después de eso fue visto por Jacobo, y luego por todos los apóstoles. Y el último de todos fue visto también por mí, como uno nacido fuera de tiempo. Entonces, Pablo aclara y cree, o declara, que estos hechos son de alguna manera suficientes para ser salvo. Como dice ahí en 1 de Corintios 15, 2. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano. ¿Cómo podían ser salvos los hermanos? Por la enseñanza que Pablo les daba. Eso le describió. Si ustedes permanecen en las enseñanzas que yo les doy, ustedes son salvos. Si no, creyeron en vano. Fíjese. Entonces, fíjese la importancia que tiene el creer la palabra que predica el pastor. El pastor le predica a usted la palabra y le enseña, y usted tiene que creer en esa enseñanza, porque si no, esa palabra no produce. La palabra que le enseña el pastor, tengo que creer, sí, la palabra que le enseña el pastor, y que él y que la Biblia lo está sosteniendo. ¿Vio? La palabra que le predica el pastor, esa palabra le tiene que bendecir, le tiene que salvar, le tiene que multiplicar a usted. No hay nada, absolutamente nada de nuestros hechos para ser añadido, ¿no?, al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo que usted tiene que hacer es obedecer la palabra que el pastor le enseña y seguir esa enseñanza, esa doctrina. Tiene que seguirla, porque si no, usted creyó en vano. Creyó en vano. Si usted no va a seguir la palabra que el pastor le está enseñando, entonces usted creyó en vano. Creer la palabra significa obedecerla, porque creer significa obedecer. Usted la tiene que... ¿Cómo la obedece? Llevándolo a la vida práctica. Usted tiene que llevar la palabra que el pastor le enseña a la vida práctica. Ahora, fíjese que lo que pasa con los Gálatas. Los Gálatas habían recibido el mensaje de gracia por medio del apóstol Pablo. Pablo les había enseñado a ellos. Pero más tarde, cuando alguna gente vino de Jacobo,
con la religión de los judíos, ¿no? Fueron influenciados y cayeron en la desgracia. En la desgracia, no en la gracia, en la desgracia cayeron. Porque unos judíos vinieron cuando Pablo no estaba y predicaron la religión judaica. La mayoría de los cristianos imagina que la frase caído de la gracia se aplica a creyentes que han cometido alguna malvada acción moral, como adulterio, fornicación. Piensan que eso es caer de la gracia. Pero este no es el caso. Acá no es eso, ¿no? Se aplica a los creyentes, gente moral y religiosa que han asumido la religión de los judíos como medio de perfeccionarse. Es decir que, ¿cómo se tiene que perfeccionar un hijo de Dios? Es decir, perfecto significa maduro, crecido y desarrollado en todas las cosas. ¿Cómo uno va a perfeccionarse? Por medio de seguir la enseñanza de la gracia, enseñanza del apostolado. Entonces usted se va a perfeccionar. La religión de los judíos como medio para perfeccionarse, ¿no?, ha asumido lo que la gracia enseña. Y uno no puede ser perfeccionado por medio de la religión de los judíos. Porque para usted perfeccionarse necesita la transformación. Y para la transformación usted necesita el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no va a apoyar otra doctrina que no sea la gracia. No la va a apoyar. Los hermanos podrán, de alguna manera, como pasó con los hermanos del reino, los apóstoles del reino, ellos no predicaban la gracia, ellos predicaban el reino. Y Dios hacía señales, prodigios y milagros. ¿Y eso para qué? Para dar a entender que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Señor. Por eso hacían milagros, prodigios, maravillas. ¿Vio? Pero eso no los transformaba a los discípulos. No los transformaba a la semejanza de Cristo. Bueno. Ahora, los cristianos que han caído en la gracia, han dejado el camino de la fe de la salvación y han tomado el camino de las obras. ¿Vio? Los que dejaron la gracia. Los que dejaron la gracia ahora van a obrar. Van a obrar, van a hacer todo tipo de obras para poder alcanzar la salvación y la vida eterna, porque lo que les predicó Pablo, que era por fe, eso ya no va más para ellos. Porque fueron enseñados por medio de personas que no creen en la gracia, ¿no? Ellos creen en el reino. Entonces el reino demanda obras, ¿no? Demanda obra o la ley. Han dejado el camino de la salvación por el camino de las obras. Entonces, hacer en vez de confiar, para justificación y santificación. Hacer, ellos quieren hacer. Ellos no confían en Dios, que Dios va a hacer. No, yo tengo que hacer algo, dicen los hermanos. Yo algo tengo que hacer. Tengo que ayunar, tengo que orar, tengo que visitar a los enfermos, tengo que predicar la palabra, tengo que ir a los hospitales. Bueno, y mientras que usted hace, entonces Dios no puede hacer. Porque ¿qué hace Dios? Entonces Pablo estaba sorprendido con los Gálatas. Estaba asombrado con ellos. Él se maravillaba cuán rápidamente, ¿no?, habían caído de la alta posición de gracia, ¿no? Han caído de la perfecta voluntad de haber estado completo en Cristo al más bajo camino de las obras. Era otro mensaje al que estaban atendiendo, era otro mensaje al que estaban atendiendo, pero no otro evangelio, porque no hay otras buenas nuevas, otro evangelio para los pecadores, para los santos, como somos instruidos por el apóstol. El mensaje de la gracia es el único evangelio de salvación. ¿Qué hay en buenas nuevas si hablamos de la débil, impotente, pecaminosa humanidad, contaminada y corrupta,
de la que debe hacer algo y guardar algunas leyes y reglas y regulaciones en orden a ser salvo o mantenerse salvo. No, qué buena noticia hay ahí. Si tenemos que obrar, si tenemos que alcanzar la salvación, si tenemos que limpiarnos de nuestro pecado, si tenemos que esforzarnos, qué buena noticia hay ahí. No hay una buena noticia, todo tenemos que hacer nosotros. Pero la buena noticia está en la gracia. La gracia dice que Cristo hizo todo por nosotros. Ahí está la gracia, ¿no? Ahí está el favor inmerecido, el amor de Dios, la misericordia de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Vamos a dejar aquí porque ya pasó la hora. Doy gracias al Señor por permitirme, ¿no?, predicar la palabra. Entonces estamos viendo con cuidado, ¿no?, la libertad de los hijos de Dios. Si usted está bajo obra, está bajo legalidad. Y la legalidad no le hace libre. La legalidad lo hace esclavo. Le priva a usted como hijo de Dios de poder gozar, de poder disfrutar lo que Cristo le ganó para usted. No puede disfrutar la vida que está en usted. No puede sentirse contenta con usted mismo, con usted misma. No puede sentirse. ¿Por qué? Porque todavía no lo alcanzó. Todavía usted tiene que hacer mucho sacrificio para alcanzarlo, ¿no? Eso es conforme a las obras. Pero la gracia le dice que usted ya lo alcanzó por medio de la fe. Que no necesita obrar para ser salvo, para tener vida eterna. Eso usted ya lo recibió cuando creyó en Jesucristo el Señor. Padre, te doy gracias por Jesucristo, tu Hijo, mi Señor. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por tu bondad y por tu cuidado. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga a la hermana Waldina Vargas. Un abrazo, hermana amada. El Señor le bendiga grandemente.